Dos temas hoy día. Tenemos que ver lo de infecciones de transmisión sexual. Es un tema muy frecuente, parte de la consulta diaria también. Y vamos a abordar más en el tratamiento, en lo que deben hacer, ¿no? Recuerden que las infecciones de transmisión sexual son aquellas infecciones que se transmiten de persona a persona, ¿no? Tuvo que haber habido un tipo de contacto sexual, penetración, roce o contactos fluidos, y va a generar pues una carga de morbilidad, mortalidad, ¿no? Principalmente se suele afectar la salud femenina y la de los recién nacidos, en ciertos casos de algunas infecciones de transmisión sexual, ¿no? Por ejemplo la sífilis. Es un motivo de enfermedad de consulta muy frecuente, afecta a personas entre 15 y 44 años de edad, y tener una ITS los hace 6 veces más propensos a contraer el VIH, cualquier tipo de ITS, ¿no? Entonces sí es importante tratar las ITS. Se puede asociar a infertilidad, cáncer de cervix, malformaciones y mortalidad, ¿no? Según la OMS, al 2012, aproximadamente 350 millones de personas en el mundo tenían una ITS, ¿no? Y como vemos, Asia Central es una de las partes que tiene más casos de ITS, y en segundo lugar pues es América Latina, ¿no? Entonces, es muy endémica las ITS en nuestra región. Y la OMS determina las ITS curables como la clamidia, la gonorrea, la sífilis, la tricomoniasis, y las no curables como la hepatitis, el virus herpes simple, el VIH y el virus de papiloma, ¿no? Que también es por transmisión sexual. Entonces, cada día más de 1 millón de personas contraen una ITS, y principalmente las gestantes, por ejemplo, aquellas que tienen sífilis. La sífilis es una de las ITS que sí suele pasarse por transmisión vertical, puede afectar al bebé, ¿no? Y genera complicaciones, más de 200.000 muertes por feto recién nacido en sífilis no tratadas. Entonces, es importante el tratamiento en gestantes. Más de 500 millones de personas entre 15 y 50 años tienen el virus herpes simple, y el VPH pues se asocia a más de medio millón de casos de cáncer de cuello uterino por año, y más de 300.000 muertes por cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, hay un aumento en realidad de las ITS, principalmente de la sífilis, ¿no? De un 14 a un 40% en casos de sífilis congénita. También la infección por gonococo y por clamidia, ¿no? Lo que vemos ahí en la pantalla es, por ejemplo, un bebé recién nacido afectado por sífilis, ¿no? Tiene lesiones a nivel de la piel, descamativas, ¿no? Clásica de una sífilis congénita, y los famosos dientes de Hutchinson, ¿no? Que son parte de los bebitos con sífilis congénita, ¿no? Entonces, tratar la sífilis es muy sencilla en realidad. El tratamiento siempre se debe abordar principalmente en gestantes, ¿ya? Pero recuerden que una ITS no solo afecta a la persona, sino a los bebés. Entonces sí es importante el tratamiento, ¿no? En el Perú, bueno, no hay muchos datos oficiales, pero según la encuesta Preven, 1 de cada 12 mujeres tiene clamidia, y 4 de cada 100 varones tienen clamidia, ¿no? La sífilis, 1 a 2 de cada 100 personas. Tricomoniasis, 1 de cada 12 personas. Y 2 a 3 de cada 10 personas tienen herpes, ¿no? Para darnos cuenta pues lo endémico que son las ITS, ¿no? Hay más de 25 gérmenes que pueden causar ITS, entre ellas bacterias, hongos, virus, ¿no? La clamidia es la causa más frecuente de uretritis, y es una de las principales ITS a nivel mundial. El virus herpes simple es el virus que causa con mayor frecuencia úlceras genitales, seguidas por la sífilis, por el chancroide y por el linfogranuloma venéreo. Y la clamidia y el gonococo son las causas más frecuentes de cervicitis, y tener cervicitis pues es un factor de riesgo para VIH, ¿no? Entonces, las infecciones clásicas pues ya sabemos que son la sífilis, también conocida como lues, la gonorrea, que causa uretritis, el chancroide, que causa sífilis, también conocido como chancro blando, el linfogranuloma venéreo, los granulomas inguinales, y el resto pues de virus como virus de hepatitis, VIH,
la tricomona, la garnerela, y ciertos parásitos, ¿no? Como CAN, como Yarde, como ameba, shigellosis, también pueden ser asociados a ITS, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores para que una persona en nuestra población, ¿no? Pueda tener una ITS? Los factores van a distribuirse en 4 grupos, ¿no? 1, mediante la naturaleza humana, nuestra biología; 2, según el ambiente; 3, según el estilo de vida de cada uno; y 4, pues la respuesta o los servicios de salud, ¿no? Cuando hablamos de biología humana, como factor de riesgo tenemos el desarrollo inapropiado de la sexualidad. Por nuestra región hay mucha condición socioeconómica que impide una adecuada formación de la sexualidad. Inicio precoz de actividad sexual, baja autoestima y una edad precoz de inicio en las mujeres, ¿no? A nivel ambiental hay poca educación sexual, desconocimiento del sexo seguro, fácil acceso a la pornografía ahora con lo que son las redes sociales, creencias erróneas sobre sexualidad en la familia y en las comunidades, presión de pares, modelos de comportamientos sexuales inadecuados, ¿no? Con respecto al estilo de vida, pues en nuestra población tiene una baja percepción de riesgo de ITS, ¿no? Piensan que por una noche que puedan salir no puede pasar nada, pero pues basta un contacto sexual para poder contraer una infección de transmisión sexual. Al igual que las adicciones, ¿no? Claramente Huancayo, la región centro, tiene mucho consumo de alcohol, entonces esto aumenta el riesgo de contraer una ITS, ¿no? Pornografía, contactos sexuales por internet, mayor número de parejas sexuales, relaciones sexuales comerciales y el poco uso de preservativo, ¿no? Y a nivel de los servicios de salud tenemos una cobertura limitada sobre los programas de prevención y control de ITS, ausencia de servicios diferenciados, por ejemplo, servicios especiales para jóvenes, el riesgo, actitud inadecuada de los profesionales y trabajadores de salud con el paciente ETS, ¿no? Es muy frecuente, y ustedes que están rotando, y han rotado también por hospitales, claramente tener un paciente con VIH, MDR, pues hace que muchos de ustedes a veces ni siquiera les presten la adecuada importancia, ¿no? Entonces, eso aumenta más los casos de ITS, ¿no? Como factor de riesgo dentro de nuestra sociedad. Poca participación de instituciones educativas y existencia de prostitución clandestina, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud determina que estos 4 factores son por los que la población peruana es una de las más endémicas en ITS a nivel de América Latina. Entonces, la norma técnica de salud número 77 del Ministerio nos dice qué deben hacer ustedes frente a una ITS, ¿no? Existen 3 enfoques para abordar un paciente con ITS, ¿no? El enfoque etiológico, que es identificar el agente causal mediante pruebas que determinen qué agente es y darle el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es la desventaja del enfoque etiológico? Que muchos establecimientos de salud pues no disponen de muchas pruebas, ¿no? Por ejemplo, quieren hacer un PCR, un test de ácidos nucleicos, no lo van a poder pues pedir, ¿no? Cuando estén en un serum, en un establecimiento 1-1, 1-2, ¿no? Entonces, las desventajas son que no hay pruebas, los resultados no son inmediatos y se pierde al paciente en la primera consulta, ¿no? Porque es difícil que pueda volver. El otro enfoque es el enfoque clínico, ¿no? Va a depender de la experiencia de cada médico. La desventaja es la pobre sensibilidad y especificidad, tratamientos inadecuados y el riesgo de complicaciones, ¿no? Y el enfoque sindrómico, ¿qué es lo que nos recomienda el Ministerio de Salud? Las ventajas son que nos puede dar un diagnóstico y un tratamiento adecuado, es de fácil uso por cualquier personal de salud, se da en el lugar de la primera atención y lo más importante es que va a romper la cadena de transmisión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más recomendable? No es buscar el agente etiológico o pensar mucho en la clínica, sino englobar a un paciente que viene por algún síntoma en uno de estos 5 síndromes y en base a eso pues le tienen que dar el tratamiento, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los síndromes clasificados por la OMS y también por el Ministerio? El síndrome de descarga uretral, síndrome de úlcera genital, síndrome de flujo vaginal, síndrome de dolor abdominal agudo, bajo y síndrome de bubón inguinal. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno y lo que se debe hacer, ¿no?
Entonces, si tiene un paciente que viene por descargo, secreción purulenta, sale pus o algún tipo de secreción por la uretra, ya lo engloban como un síndrome de descarga uretral, ¿no? Si tiene disuria, dolor al orinar, prurito, comezón, y no solo hablamos de varones, sino también de mujeres, o hay eritema a nivel del meato, lo engloban como un síndrome de descarga uretral, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos así, no? Le está saliendo pus a través del meato uretral. ¿Quiénes causan este tipo de síndrome? A la cabeza el gonococo. Neisseria gonorrea es el principal agente causal. En segundo lugar tenemos a la clamidia. Tercer lugar, ureplasma, micoplasma, también las tricomonas y el virus herpes simple también puede dar uretritis. Entonces, cualquier tipo de paciente que tenga descarga, se tiene que hacer lo mismo. No pensar en qué germen están sospechando, ¿no? En base a la descarga, sino tratar los más frecuentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en un síndrome de descarga uretral? Darle tratamiento para gonococo, ¿con qué? Con ceftriaxona, ¿no? El ministerio te recomienda 250 miligramos intramuscular, dosis única, pero la guía Sanford te recomienda darle 500, ¿no? Que es lo más aceptable en realidad. 500 miligramos intramuscular, o sea, media ampolla de ceftriaxona, dosis única, ¿no? ¿Qué más le agrego para clamidia? Acitromicina, también me va a ayudar a cubrir gérmenes atípicos, ¿no? Acitromicina 1 gramo bioral, dosis única. Y le agrego metronidazol 500 cada 12 por 7 días, ¿ya? Como esquema alternativo podría utilizar ciprofloxacina, dosis única, con doxiciclina por 7 días y metronidazol por 7 días. Todo paciente, varón o mujer que tenga descarga uretral, le tengo que dar ese esquema, ¿ya? ¿Y qué más nos recomienda la guía? Que aparte de darle tratamiento tienen que hacer uso de las 4 Cs. Consejería, cumplimiento, contactos y condón, ¿ya? Consejería para cambio de conductas de riesgo, cumplimiento, verificar el tratamiento completo, tratar a las parejas del paciente que están viendo. En caso de descarga uretral se tiene que tratar a los contactos sexuales de los últimos 60 días, ¿ya? 60 días. Y en caso de la última C es brindarle pues preservativos y facilidades para su acceso, ¿no? A todo paciente que viene a consultar por descarga uretral, ¿ya? El síndrome de úlcera genital va a ser causado a la cabeza por estos tres: virus herpes simple, treponema pálido, que es el causante de sífilis, y Haemophilus ducreyi, que es el causante de chancroid, ¿ya? Entonces, ¿cómo se caracteriza? El paciente viene por presentar una úlcera a nivel genital o a nivel vulvar, presenta erosiones de la úlcera, puede asociarse a pápulas, pústulas o vesículas, puede haber adenopatías o no, y puede ser dolorosa o indolora, ¿no? Los tres primeros son los que causan úlcera, pero sin adenopatías. Si es que yo me asocio a una úlcera más adenopatía, tengo que pensar en los otros dos. ¿Qué vendrían a ser? Klebsiella granulomatosis, que causa el granuloma inguinal, o la clamidia trachomatis para causar linfogranulomas de linfo, ¿ya? Pero lo más frecuente son estos tres. Ahora, ¿cómo puedo diferenciarlo yo una úlcera? Por ejemplo, ¿qué es lo que veo acá arriba? Veo una úlcera única, ¿no? Cuando tengo una sola úlcera, tengo que pensar que pueden ser dos cosas al inicio. O es sífilis o es chancroid, o es Haemophilus ducreyi. ¿Qué me va a diferenciar? La base, ¿ya? ¿Cómo está esta base? ¿Limpia o sucia? Sucia, ¿no? Se ve purulenta. ¿Y esa base cómo está la de arriba? Limpia. La úlcera con base limpia es sífilis y la úlcera con base sucia es chancroid. ¿Cómo están los bordes de esa úlcera de arriba? ¿Son muy notorios o esto es más notorio la úlcera? El borde. Arriba es más notorio. El de arriba se nota mucho más el borde. Entonces, cuando uno toca ese borde es duro. Los bordes duros se asocian a sífilis y los bordes blandos se asocian a chancroid. De ahí viene el nombre, ¿no? El chancro duro es la sífilis.
y el chancro blando es el chancroide. Ahí mojo. Y lo tercero, ¿cuál de estos dos creen que sea más doloroso? ¿El que tiene mucha pus, mucha inflamación, o el de arriba que está a la base más limpia? ¿Cuál creen que duela más? ¿Este o el de arriba? El de abajo. ¿Por qué? Porque está inflamado, prácticamente infectado, ¿no? Esa es otra característica. El chancroide es muy doloroso. A diferencia de la sífilis, que son úlceras indoloras. No suelen doler, no causan dolor, ¿ya? Entonces, diferencia una sífilis como úlcera única, indolora, de base limpia y de bordes elevados. Y lo contrario para el chancroide. Ahora, acá tengo un resumen de lo que es el síndrome de úlcera genital. Me dije, ¿no? Sífilis, chancro duro, chancroide, chancro blando, ¿no? Diferencia obviamente son los agentes etiológicos. El periodo de incubación de una sífilis puede ir de 9 a 90 días y de un chancroide por lo general es más agudo, de 1 a 14 días ya está haciendo molestias, ¿no? La lesión primaria suele ser una úlcera en sífilis y en el chancroide se evoluciona hacia una pústula, ¿no? Hacia una base sucia. Los bordes de la sífilis son indurados, son duros, a diferencia del chancroide que es blando, ¿no? Y el tratamiento, pues, enfocándonos ya, sífilis se trata con penicilina G benzatina, ¿no? Y chancroide, ¿cómo lo trato? Con acitromicina, con ceftriaxona. ¿Cuál es la diferencia, como les dije, con el herpes? Que el herpes es el único que no te da una úlcera única, sino que da úlceras múltiples, ¿no? Principalmente empiezan como vesículas y cuando se rompen ya son varias úlceras. Son muy dolorosas también. La base suele ser limpia, pero lo más característico del herpes es que es múltiple, son múltiples. Ahorita vemos una imagen de herpes. ¿Y cuál es la otra característica con úlcera y diferenciando el linfogranuloma venéreo y el linfogranuloma inguinal? Que estos dos se van a asociar a adenopatía, ¿ya? Las adenopatías suelen ser más dolorosas y el periodo de incubación es un poco más largo. Entonces, ahora vemos eso aquí. Entonces, esto es un herpes, ¿no? Empieza como vesículas agrupadas, en cielo estrellado también se le denomina, y cuando la vesícula se rompe, esa base de la úlcera, de donde está la vesícula, es muy dolorosa, es un dolor muy intenso, ¿no? Entonces se ve como úlceras múltiples de base limpia. Entonces, cuando tengo una paciente con síndrome de úlcera genital, porque si yo me enfocara etiológicamente sería lo que les dije, ¿no? Cómo están los bordes, cómo está la base. Pero ¿qué les recomienda el MINSA? Tienen que tratar todo. Entonces, ¿qué preguntas deben hacer ustedes cuando tienen un paciente que viene por úlcera? ¿Tiene vesículas agrupadas? Si la respuesta es sí, al mismo esquema le tienen que agregar aciclovir. Y si su respuesta es no, pues no le den aciclovir, pero traten los dos. Sífilis se trata con penicilina G benzatínica, 2.4 millones de unidades, dosis única, ¿ya? ¿Y cómo trato el chancroide, el chancro blando? El blando, acitromicina, 1 gramo bioral, dosis única, ¿ya? Pero si se asoció a vesícula, le agrego aciclovir 400 miligramos 3 veces al día por 7 días. Como esquema alternativo puede utilizar doxiciclina por 14 días, acitromicina, dosis única, y aciclovir 200 miligramos, pero 5 veces al día, ¿no? La dosis efectiva para tratar el virus herpes simple y controlarlo es por lo general más de 1000 por día. Entonces las tabletas las pueden conseguir de 200 o de 400. Idealmente 400 es más fácil tomarlo, ¿no? 3 veces al día. ¿Qué cambiaría en una gestante? ¿Alguien sabe cuál es la dosis de gestantes de sífilis congénita? O bueno, de sífilis. Pero esta es una paciente no gestante, ¿no? Pero si es gestante y detectan con un BDRL positivo que es sífilis, la dosis es lo único que cambia. Le tengo que dar igual penicilina G benzatínica, 2.4 intramuscular, también la misma dosis, pero ya no va a ser una, sino van a ser 3 semanas, o sea, 3 dosis. Una semana, 2.4, 2.4, 2.4.
completar 3 semanas en gestantes. Si es no gestantes, que es lo más frecuente, este esquema. ¿Ya? Ahora, paciente con úlcera genital, mismo tratamiento y agregue las 4 Cs. ¿Qué es lo único que cambia? Que en el cumplimiento, en el tratamiento de los contactos, tienen que darle tratamiento al contacto en los últimos 90 días, ¿ya? Por el periodo de incubación de la sífilis, ¿no? A diferencia de lo que vimos en la descarga uretral, son 60 días, ¿no? En este caso, tratar a las parejas de 90. El tercer síndrome es el síndrome de flujo vaginal. Ya, esto ya lo vimos en la vez pasada. Flujo vaginal anormal que se asocia a mal olor, a prurito vaginal, disuria, como vemos en la imagen, puede ser un flujo blanco, lechoso, amarillento, espumoso, con cervix en fresa. Primero, vaginosis bacteriana. En segundo lugar, candidiasis, Candida albicans. En tercer lugar, tricomona. Pero también clamidia y gonococo también me pueden dar flujo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tratar? Los más frecuentes, ¿no? Metronidazol, 500 cada 12 por 7 días, y fluconazol, dosis única, ¿no? O como esquema alternativo, el que más usamos, metronidazol, vía oral por 7 días, y clotrimazol, vía vaginal, ¿no? Tratamiento y las 4 Cs, solo que con las 4 Cs acá solo se trata los contactos si hay sospecha de tricomoniasis, ¿no? El cuarto, el síndrome de dolor abdominal bajo, que es el síndrome de la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? ¿Cómo se caracteriza? Dolor pélvico, dolor en la palpación de anexos a la movilización cervical, y al menos uno de los siguientes, ¿no? Secreción purulenta, temperatura corporal más de 38, hacen el diagnóstico para ustedes para síndrome de dolor abdominal bajo. A la cabeza de estos tres, clamidia, gonococo y anaerobios, y tratar los tres, pues es lo importante. Lo que vemos ahí es un absceso tubo-ovárico. En un momento vamos a ver las imágenes de una EPI también. Un absceso tubo-ovárico lleno de pus, es una EPI grado 3. Pero cualquier paciente con dolor abdominal bajo y con alguno de esos dos, secreción vaginal, le tengo que dar tratamiento como síndrome de dolor abdominal bajo. ¿Y cómo se trata? Ceftriaxona, igual, 250 miligramos, dosis única, doxiciclina por 14 días y metronidazol por 14 días, ¿no? Esquema ambulatorio, esquema intrahospitalario. ¿En qué caso usaré un esquema intrahospitalario? Principalmente si la paciente es recurrente, o sea, no es el primer episodio, si ya le dieron un tratamiento y no ha mejorado, si tiene algún tipo de inmunosupresión, es gestante, es diabética, es VIH positivo, se tiene que hospitalizar. Si tiene intolerancia oral, si es que no va a tolerar la vía oral, hay que darle endovenoso, ¿no? O si es que tiene una EPI grado 3 o 4, ¿no? Un absceso tubo-ovárico, si ya se ha roto, se tiene que hospitalizar. Lo más frecuente que les lleguen a ustedes son EPIs de grado 1 o 2, así que el esquema ambulatorio es lo que más van a usar. Ceftriaxona, doxiciclina y metronidazol, ¿ya? Como esquema ambulatorio, alternativo, intrahospitalario, uno de los que más usamos es este, ¿no? Lindamicina, 900 cada 8 y gentamicina. Al igual, cualquier paciente con EPI, trato de los contactos de los últimos 60 días, ¿no? Síndrome de bubón inguinal. El bubón inguinal ya son la inflamación de los ganglios inguinales, ¿ya? Y cuando ese ganglio se absceda, a eso ya se le conoce como bubón. Entonces acá vemos claramente, ¿no? Un bubón inguinal que está empezando a abscedarse, la piel se está esfacelando, y acá dos de la misma manera. Al final el bubón puede evolucionar a úlceras, ¿no? Agentes causales más frecuentes: clamidia trachomatis y Haemophilus ducreyi, ¿ya? La clamidia causaba el linfogranuloma venéreo, ¿no? ¿Cómo se trata clamidia? Con doxiciclina, pero le voy a dar ahora un esquema de 14 días, como si fuera una EPI. Cualquier paciente con bubón inguinal, doxi por 14 días y acitromicina 1 gramo, dosis única. ¿Qué es lo que le dice Sanford? Que idealmente deberían tratar 21 días con doxiciclina. ¿Por qué motivo? Pensando
en que no sea clamidia, sino sea Klebsiella granulomatosis, ¿no? También conocida como tonovanosis. La Klebsiella granulomatosis se trata por 21 días, pero es el mismo medicamento, es la doxiciclina. Entonces, si les preguntan o tienen algún tipo de pregunta como bubón inguinal, clamidia o Klebsiella, clamidia, doxi por 14 y Klebsiella, doxi pero por 21 días, ¿no? Entonces, por eso Sanford le recomienda mejor darle 21 días de inicio, porque si con 14 días no ha bajado el bubón, le tienes que agregar 7 días más de doxiciclina. Y si con eso no mejora, ya hay que hacer una punción del bubón. Esquema alternativo, dar eritromicina por 21 días o ceftriaxona dosis única, ¿ya? Al mismo modo que todas las ITS, tratamiento más las 4 ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede hacer una prevención de una ITS? La prevención primaria es educar al paciente, evitar la promiscuidad, la micción postcoital y el lavado es importante. Recomienden siempre a una paciente que después de tener relaciones sexuales, o también para ustedes, familia, 30 minutos es lo máximo que deberían estar sin realizarse un aseo o ir a miccionar. Mientras pasan los 30 minutos después del coito y de la eyaculación, tienen más riesgo de tener una ITS, vulvovaginitis, itus en las mujeres. Entonces, recomendación como prevención de una ITS. Preservativo, ya hemos visto, vacunación en casos que haya vacuna, por ejemplo VPH, la circuncisión en varones también ha determinado disminuir el riesgo de transmisión de una ITS. Prevención secundaria, que es ya a base de nosotros como personales de salud. Buscar los casos, facilitar el acceso al servicio de salud, darle un tratamiento oportuno y tratar a las parejas, ¿no? A los contactos. Entonces, contacto sexual de descarga uretral, últimos 60 días, darle el mismo tratamiento. Úlcera genital, 90 días por la sífilis. En caso de flujo vaginal, solo si hay sospecha de tricomoniasis o diagnóstico. En caso de EPI, se trata los contactos en los últimos 60 días. Y en casos de bubón inguinal, se trata los contactos de los últimos 30 días. ¿Ya? Las 4 Cs, manejo importante de toda ITS. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Una pregunta? Las ITS entonces, abórdenlas como síndromes para que les vaya mucho mejor. Entonces, vimos una parte de lo que era el síndrome de dolor abdominal bajo, que es la EPI, ¿no? La enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, abordar EPI es importante porque es frecuente, de todos los días ver EPI en una paciente. Entonces, la EPI es la infección aguda del tracto genital superior de las mujeres, ¿no? Cuando nos referimos a tracto genital puede ser cualquier área. Endometritis, salpingitis si es de la trompa, lo más frecuente, oforitis si es el ovario, peritonitis o incluso un absceso tubo ovárico, ¿no? Se asocia principalmente a un germen de transmisión sexual, ya lo vimos, clamidia, gonococo, la mayoría de veces. 85% de casos suceden en personas sexualmente activas. Y como consecuencias puede haber abscesos tubováricos, embarazos ectópicos, mayor tasa de infertilidad y de dolor pélvico crónico, ¿ya? Entonces, a la cabeza tenemos al gonococo, la Neisseria gonorrea y Clamidia trachomatis como los principales gérmenes de EPI, que estos dos son netamente de contacto sexual, ¿no? Ahora, tenemos otros no asociados a contacto sexual, sí, los entéricos, por ejemplo, E. coli, Bacteroides fragilis, estreptococos del grupo B, Campylobacter, ¿no? Y ciertos gérmenes respiratorios, Haemophilus, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Del grupo A y también Staphylococcus. Pero clamidia y gonococo son los principales gérmenes asociados a EPI, ¿no? Entonces, mucho más frecuente en mujeres sexualmente activas. Y eso yo también lo que les mencionaba la vez pasada, ¿no? O sea, siempre vean al paciente pues en base a la edad, no van a ver pues una paciente de 70, de 80 años que no es sexualmente activa, pues hace muchos años le están dando doxiciclina, y eso,
por dolor pélvico, ¿no? Hay que buscar otras causas de dolor y vamos a ver en dolor pélvico crónico que hay muchas causas de dolor, más que solo una EPI, ¿no? Pero EPI frecuente en personas jóvenes, como ustedes, personas sexualmente activas principalmente. Así que ante toda persona sexualmente activa que venga por dolor pélvico y le hacen una evaluación vaginal y hay dolor en la movilización, en anexos, hay flujo con mal olor, de inicio pues tienen que tratar como una EPI, ¿no? Pero si no tiene el factor de riesgo, hay que pensar en otras causas, ¿no? Factores de riesgo para EPI: la promiscuidad, el inicio temprano de relaciones sexuales, tener una pareja sexual con una ITS, por ejemplo, uretritis gonocócica, ¿no? El haber tenido una EPI previa, ser de nivel socioeconómico bajo, el consumo de drogas, el tabaquismo, utilizar anticonceptivos orales te hace más propenso a una EPI, y tener una DIU de cobre también te aumenta el riesgo de EPI, ¿no? Entonces, las EPIs agudas son aquellas que duran menos de 30 días o tienen un periodo menor a 30 días, ¿no? Entonces, a la cabeza los mismos gérmenes. En segundo lugar, gérmenes patógenos de vaginosis bacteriana. Ahí están todos los anaerobios, ¿no? Bacteroides, Streptococcus, el Leptotrix, micoplasmas, ureoplasmas, gérmenes patógenos y gérmenes entéricos, ¿no? Una EPI subclínica también se asocia a clamidia, y las EPIs crónicas por lo general se pueden asociar al Mycobacterium tuberculosis, ¿no? En Perú, que es más endémico, cuando una EPI puede durar más de 30 días. Entonces, la flora vaginal no patógena predominante son los lactobacilos, ¿no? Entonces, estos son los que deberían encargarse de una protección de primera línea a nivel vaginal. Pero también existen ciertos gérmenes patógenos en la vagina, por ejemplo, Prevotella, Leptotrix, Atopobium y otros anaerobios, ¿no? Cuando hay una flora alterada por cambios hormonales, embarazo o la misma regla, ¿no? Métodos anticonceptivos, el contacto sexual altera también el pH vaginal, prácticas de higiene vaginal, todo esto cambia la flora predominante de patógenos superan los patógenos a los no patógenos, y de esta forma facilita que los gérmenes de transmisión sexual asciendan por todo el tracto genital, ¿no? Entonces, el canal endocervical es como una barrera, pero cuando se altera en la microbiota vaginal, pues es más propensa a que los gérmenes suban y generen EPI, ¿no? Entonces, clamidia y gonococo son los principales que rompen esta barrera y son los que más ascienden, ¿no? Entonces, importante siempre mantener una flora vaginal normal para evitar los casos de EPI. Criterios de Hager para el diagnóstico de EPI: tenemos los mayores, que son las 3D, dolor pélvico, dolor en la parte baja, dolor en la movilización cervical y dolor en los anexos. Y los criterios menores: fiebre más de 38, secreción purulenta o flujo vaginal anormal, leucocitosis más de 10.000, elevación del BCG o del PCR, una tinción Gram en la que vemos diplococos o un cultivo positivo de clamidia, un absceso tubovárico por una ecografía o una evaluación por la paroscopía por un estudio de biopsia, puede hacer la confirmación. Bastan dos criterios mayores, o un mayor y dos menores, o tres menores para hacer el diagnóstico, ¿ya? Entonces, a eso iba con lo que les decía, ¿no? Si solo me importan dos mayores para hacer diagnóstico, tengo una paciente que tiene dolor en la parte baja, le hago una evaluación vaginal, le toco el cuello uterino y le duele, ya tengo dos. ¿Será una EPI? Pues tengo que darle tratamiento para EPI, ¿no? Si es sexualmente activa o si tiene un factor de riesgo para EPI, ¿no? A la diferencia de si tiene solo dolor y tengo que buscar otras causas, pues ya pediré hemograma, una tinción Gram, no sé. Pero lo más frecuente de todas las EPIs es que sea el diagnóstico clínico. El diagnóstico no es por ecografía. Pedimos ecografía, ¿para qué? Para hacer el diagnóstico diferencial. Hay otras causas de dolor pélvico que no son EPI, ¿no? Por ejemplo, un embarazo ectópico, un quiste anexial torcido, endometriosis, cistitis, apendicitis, diverticulitis, ¿no?
colon irritable, pueden generar dolor. Entonces la ecografía no es diagnóstico de EPI, nos sirve para descartar otras causas porque el diagnóstico es clínico, ¿no? El dolor pélvico es el síntoma más frecuente, suele ser bilateral y con una duración de menos de 2 semanas, ¿no? Se puede asociar a dispareunia, a veces que puede tener sangrado también durante las relaciones sexuales. Y el examen físico, la movilización debe ser bimanual, ¿no? Una mano en el fondo uterino y la otra mano tocando el cuello uterino, ¿no? Si hay sensibilidad ya puedo hacer diagnóstico de EPI, ¿no? La sensibilidad al rebote o el aumento de la resistencia muscular nos haría pensar en una EPI más grave, con peritonitis, ¿no? Y si tengo síntomas de EPI y una masa, pensaré en un absceso tubovárico, ¿no? Entonces, puedo hacer el diagnóstico de varias formas, pero como les dije, lo más frecuente es clínico, pero también puedo ver, por ejemplo, en el primer gráfico, cervicitis mucopurulenta, ¿no? Una secreción mucosa purulenta. Claramente, el primer hisopo es de un flujo normal, como vemos, transparente, color blanco, y el otro es un flujo mucoso, amarillento. Me puede orientar a una EPI, ¿no? Y ver los diplococos a nivel del frotis. También me da un diagnóstico de EPI. Cuando hablo de los grados de EPI, hablando clínicamente, tengo 4 grados. El primer grado es cuando hay salpingitis sin peritonía. Segundo grado, cuando hay salpingitis con pelviperitonitis. El tercer grado es cuando existe ya un absceso tubovárico. Y el cuarto grado es cuando el absceso tubovárico ya se ha roto. Entonces, ¿por qué me sirve esto? Para el manejo, ¿no? Acá lo que veo es una trompa inflamada, pero acá ya veo una trompa inflamada con un poco de secreción. Absceso tubovárico. Ahora, si yo hago una clasificación laparoscópica, tengo que ver, uno, si las trompas están eritematosas o edematosas, pero no hay pus, es una EPI leve, grado 1. Si las trompas no están permeables, hay un edema, pero ya veo exudado, como ese caso, es una EPI grado 2. Y una EPI severa es cuando ya veo un absceso como tal, o un pío sálico, ¿ya? La mayoría de pacientes van a estar definitivamente en grado 1 o grado 2, ¿no? Cuando es algo muy severo, muy crónico, pueden progresar a absceso. Pero las más frecuentes son el grado 1 y el grado 2, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque el grado 1 se maneja de forma ambulatoria. El grado 2 puede ser ambulatorio como puede ser hospitalario, pero los grados 3 y 4 siempre son hospitalarios y quirúrgicos. Entonces tengo una paciente con dolor pélvico, secreción purulenta, le hacemos una ecografía y tiene una masa ovárica o anexial, ¿no? ¿Qué será? Un absceso. Se entra a operar y se ve como ese quiste abscedado, lleno de pus, secreción purulenta. Hasta uno pensaría que es una apendicitis, pero en realidad es una EPI de tercer grado, ¿no? Un absceso tubovárico. ¿Cómo se hace el manejo? Lo mismo, ¿no? Habíamos visto el mismo esquema y es lo mismo que te recomienda el New England, el Sanford. Ceftriaxona, 250 dosis única, doxiciclina y metronidazol por 14 días en casos de EPIs leves, ¿no? Si es una EPI moderada, le puedo dar el mismo esquema, pero si no mejora, ya tengo que darle manejo parenteral, ¿no? Clindamicina con gentamicina, ¿no? Casos de absceso tubovárico siempre quirúrgico. Si la paciente es alérgica a la penicilina, ciprofloxacino con clindamicina. Y si está embarazada, tengo que darle ceftriaxona o aciclomicina, ¿no? No puedo usar doxiciclina en gestante. Entonces, lo mismo le recomiendo en New England. Si el paciente es manejo ambulatorio, doxiciclina, metronidazol y ceftriaxona, ¿no? Y si la paciente voy a hospitalizarla, el mismo esquema que usamos nosotros. Clindamicina 900 cada 8 más gentamicina, dosis de ataque 2 miligramos por kilo día o de mantenimiento 1.5, ellos recomiendan de 3 a 5 de ataque, que vendría a ser 80 miligramos cada 8 horas de gentamicina, ¿no? ¿Por cuántos días? 5 días es lo más aceptado en casos de manejo intrahospitalario, ¿no?
aunque la transición oral podrían intentarlo a partir de las 48 horas. ¿Qué más se recomienda en casos de EPIs? Verificar que la paciente consuma su medicación. La doxiciclina causa mucho malestar gástrico, entonces no llegan a completar el esquema y es por eso que son recurrentes. Actividad sexual, tienen que tener abstinencia hasta que completen todo el tratamiento de EPI, los 14 días, que los síntomas hayan bajado y que hayamos tratado a la pareja sexual. Entonces recién ahí podemos recomendar nuevamente el contacto sexual, ¿no? Buscar otras infecciones de transmisión sexual y en caso de parejas, pues ya lo vimos, igual hace un momento, lo mismo nos recomienda el NINGLA, 60 días en los últimos contactos deben tratarse, ¿no? Esto es importante también recordar que una paciente con EPI puede volver a tener EPI. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a que no vuelva a tener? Que cumpla el tratamiento, ¿no? O sea, que de verdad use los 14 días o darle un tratamiento específico, ¿no?, a esa paciente. Recuerden que tener una EPI puede aumentar el riesgo de infertilidad por factor tumárico, embarazos ectópicos, dolor pélvico crónico, infección recurrente, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, en porcentajes, una paciente que tuvo un episodio de EPI, solo uno, te dio EPI una vez, ya tienes 8% más posibilidades de ser infértil antes de los 25 años a alguien que nunca ha tenido, ¿no? Y si tienes más de 25 años, 9% con un solo episodio, 2 episodios de EPI, 18% de infertilidad. 3 episodios, 38%. Y si tienes más de 25 años, 75% más de infertilidad con cada caso de EPI. Entonces, ahí va la importancia que toda paciente clínicamente que les parezca una EPI, pues le tienen que dar un tratamiento, ¿no? Y por eso que lo mismo buscamos, ¿no? Tratando como síndrome, estamos disminuyendo el número de secuelas. Casos de embarazo ectópico, un solo episodio 4%, 2 episodios 8% y 3 episodios 14% de embarazos ectópicos, ¿no? Entonces, principalmente si es una paciente joven sin hijos, tienen que darle un tratamiento adecuado para el EPI y verificar sobre todo el cumplimiento, ¿no?, para evitar las secuelas. Noten que a mayor caso de EPI, mayor riesgo de secuelas, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta? Seguimos con el tema que es también parte de vamos a tratar lo que es abdomen, dolor pélvico en general, ¿no? Abdomen agudo ginecológico, dolor pélvico crónico y endometriosis, que es la principal causa de dolor pélvico crónico. Lo de abdomen agudo pasamos rápido porque ya lo hemos visto. La principal causa de abdomen agudo, pues EPI. Entonces traten una EPI y van a manejarlo. Pero recuerden que no hay solo una causa de dolor agudo. Hay varias causas, ¿no? Entonces, en mujeres en edad reproductiva, siempre pues piensen en un proceso infeccioso, como EPI. Pero si ya está en posmenopausia, piensen en otro tipo de causas, ¿no? El síntoma más frecuente es el dolor abdominal en parte baja, por lo general de 48 horas de inicio hasta 6 días, lo considerarían como un abdomen agudo ginecológico. Esto sumado a la evaluación que pueda tener signos de irritación peritoneal, defensa involuntaria, rigidez abdominal, claramente les hace ver en un abdomen peritoneal, que hay alta sospecha de que sea quirúrgico, ¿no? Entonces siempre indagar sobre los síntomas, aparte del inicio, ver cómo han sido los cambios con respecto a la micción, la defecación, relaciones sexuales, actividad física, para que busquen la causa, ¿no? Entonces, en base pues a la división abdominal, que ya saben, pueden identificar algunas causas o orientarse por algunas, ¿no? El dolor pélvico netamente en hipogastrio, fosas ilíacas, salpingitis, ¿no? Quistes de ovario suele ser unilateral, no suele ser bilateral. Embarazo ectópico, cuando no está roto, es unilateral en la parte baja, cuando ya se rompió, es difuso, ¿no? Adenitis mesentérica, el dolor suele ser pélvico, pero también hacia la parte superior, mesogastro y flancos, ¿no?
diverticulitis de Meckel, cálculo en los uréteres, principalmente dolores blancos, ¿no? Patología de colon también, derecha, izquierda, en base a la evaluación. Entonces, causas de abdomen agudo ginecológico, embarazo ectópico roto, amenazas de aborto, degeneración de miomas, endometritis, enfermedad pélvica inflamatoria es lo más frecuente, ¿ya? Quiste ovárico hemorrágico, quiste torcido, también causa muy frecuente dolor. Y los dolores periovulatorios o la dismenorrea también se asocia a dolor. Entonces vamos a ir viendo, no uno por uno, pero algo resumido. El embarazo ectópico, el embarazo en la trompa es el más frecuente, junto a lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Incidencia pues muy frecuente cuando la paciente ha tenido embarazos ectópicos previos, tuvo enfermedad inflamatoria pélvica anterior, usa algún tipo de dispositivo intrauterino, tratamiento de reproducción asistida o tuvo algún tipo de cirugía, ¿no? La clínica de un embarazo ectópico, aparte del dolor, sangrado vaginal, beta positivo y una masa anexial, ¿no? En la que veo, pues, ahí en la imagen, por ejemplo, el fetito dentro de la trompa, ¿no? Fuera del útero. Entonces, esa triada me hace confirmar el diagnóstico de embarazo ectópico, ¿no? Que es causa de abdomen agudo. Ya. Tratamiento médico, esto ya lo han visto el ciclo pasado. En casos de pacientes que no esté roto y que cumpla con, que no tenga ninguna contraindicación absoluta, puede utilizar metotrexato, ¿no? Contraindicaciones absolutas, ya saben, si el embarazo es intrauterino, pancitopenia, enfermedad pulmonar activa, enfermedad de úlcera péptica, enfermedad hepática, enfermedad renal importante, lactancia, embarazo ectópico roto, paciente hemodinámicamente inestable, es lo más frecuente, que cambia el manejo, ¿no? Si es que está roto o no está estable la paciente, se tiene que operar, pues, pero si no cumple esos criterios, puede optar por metotrexate, el esquema de dosis única, ¿no? 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, el de 2 dosis, darle la misma dosis, 50 miligramos metro cuadrado de superficie corporal, el primer día y el cuarto día, ¿no? Y el esquema de dosis múltiple, que es darle intercalado por una semana con ácido fólico, pero a dosis de 1 miligramo por kilo, ¿no? Entonces, manejo médico siempre que no cumpla alguna contraindicación. Por ejemplo, esto, ¿no? Veo el útero, veo el ovario y todo esto es el embarazo ectópico, pero no está roto. Entonces, al no estar roto, se puede dar un manejo tal vez médico, no quirúrgico, ¿no? Pero si ya se rompió, abundante, hemoperitoneo, o dentro del ectópico veo tal vez que el beta es muy alto, algún tipo de contraindicación relativa, ya también puedo optar por un manejo quirúrgico. O si le doy metotrexate y no funcionó, la opero, ¿no? El mejor manejo siempre es la salpingectomía, la paroscópica. Otras causas puede ser, en casos de gestantes, amenazas de aborto, aborto incompleto. Esto también, aparte del dolor, se va a asociar a sangrado, ¿no? Ahora, las causas infecciosas ya lo vimos, la EPI en todas sus causas es lo más frecuente como causa de abdomen agudo. Otro tipo de causa de abdomen agudo son los miomas que se degeneran, ¿no? Lo que vemos en la pantalla es un mioma con degeneración roja, ¿no? La degeneración roja más frecuente en gestantes, causa muy frecuente de abdomen agudo también. Hay ciertos miomas que pueden torcerse, principalmente los subserosos, ¿no? Que pueden doblarse y generan dolor. La patología anexial causa abdomen agudo a la cabeza, el quiste a pedículo torcido. Que vemos, por ejemplo, un quiste en ovario y tiene dolor, la paciente refiere a un dolor agudo, le hacen la evaluación y el abdomen es peritoneal, o sea, tiene lumbar positivo en esa zona, es muy probable que ese quiste esté torcido, ¿no? Entonces, el quiste torcido no mejora con nada. Le van a poner metamizol, tramadol, pasa el efecto y va a seguir el dolor, porque el único manejo es quirúrgico, ¿no? El manejo de ese tipo de quistes es quirúrgico, ¿no? Como vemos ahí, es un quiste que se ha torcido, ya está necrosado, ¿no?
Entonces eso genera pues un dolor que no para, entonces hay que operar. El mejor manejo de esos casos es la quistectomía, también de forma laparoscópica, ¿no? Entonces, recuerden que los quistes, pues la mayoría son benignos, pero el tamaño influye mucho, ¿no? Los quistes que más se tuercen son los que miden más de 6 centímetros. Es por eso que cualquier quiste por encima de esa medida debe operarse, o sea, es quirúrgico, con dolor o sin dolor. ¿Por qué? Porque en algún momento se va a torcer, ¿no? Se va a doblar. Síndrome de mitad de ciclo, también llamado síndrome de Mittelschmerz. Hay algunas pacientes que tienen mucho dolor, no solo en el arreglo, sino en la ovulación. Acá vemos, por ejemplo, un proceso de ovulación, ¿no? El folículo, o sea, el ovario, y esto de rojito es el folículo. ¿Qué está saliendo ahí? El óvulo, el ovocito, está saliendo, y este folículo, ¿qué es lo que debería pasar? Debe colapsar. Pero cuando no colapsa, y detrás de la salida del folículo sale líquido a la cavidad peritoneal, ese líquido va a generar un tipo de irritación en el peritoneo y eso va a doler, ¿no? Entonces, síndrome de mitad de ciclo o síndrome de Mittelschmerz es también causa de dolor agudo. Muchas veces ha pasado, ustedes si han rotado por cirugía, que entran a operar pacientes, mujeres, los cirujanos pensando que era apendicitis y no encuentran nada. Lo que encuentran es que había ovulado del lado derecho, ¿no? Había líquido en la fosa iliaca derecha, pero por ovulación. Entonces, sí es frecuente el síndrome de mitad de ciclo. ¿Cuál es el manejo? A veces solo darle anticonceptivos para evitar la ovulación, ¿no? Si no ovula, pues no habrá dolor. Pero también genera casos de abdomen agudo, y es por eso que los cirujanos siempre antes de operar una paciente femenina interconsulta ginecología, porque quieren descartar que no sea algo ginecológico, algo anexial. Es una ley, toda mujer joven tiene que pasar por gineco antes de que se opere de apéndice, pero si es varón, de frente entra, ¿no? Sin interconsultas. En cambio, en mujeres siempre es causa muy frecuente. Y es por estos casos, mitad de ciclo o también quistes hemorrágicos, quistes a pedículos torcidos, ¿no? Entonces, tratamiento de este síndrome anticonceptivo, ¿ya? Para evitar la ovulación. Puedo hacer pruebas diagnósticas, claro, ecografía transvaginal es lo que más me ayuda, resonancia magnética en casos de crónicos. Lo que es la tomografía pélvica con contrastes no suele ayudar mucho, a menos que sea un motivo de un diagnóstico más profundo, o de otras causas intestinales, no urológicas, pero a nivel ginecológico no hay nada más factible para nosotros que una ecografía transvaginal, ¿no? O sea, hay mucha sospecha de un dolor agudo, puedes programar una laparoscopía, ¿no? Y ver por qué está con tanto dolor, ¿no? El tratamiento va a ser, depende de cada situación, ¿no? Ya hemos visto un quiste torcido, se tiene que operar, retirar el quiste. Si es una salpingitis, darle tratamiento de EPI. Si es un absceso tubovárico, drenar y continuar con el manejo de EPI. Tratamiento de endometriosis. Si es quirúrgico, ya vamos a ver, es la escisión de los focos endometriales. Y si es un embarazo ectópico, pues manejo como una salpingectomía, ¿ya? Entonces, esas son las causas más frecuentes de abdomen agudo. Ahora vamos a ver lo más frecuente del dolor crónico. El dolor crónico es un tipo de dolor que es a veces de difícil manejo. El diagnóstico es una paciente con un dolor no cíclico que tenga una duración de más de 6 meses, ¿ya? Si es más de 6 meses, eso ya se llama dolor pélvico crónico. Se suele localizar a nivel de la pelvis, pared anterior, debajo del ombligo, puede involucrar la región lumbosacra, parte de la espalda, las nalgas, o causar incapacidad funcional a esa paciente, pero es más de 6 meses, ¿no? La causa del dolor puede ser una causa orgánica, pero también puede ser psicógena, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un caso de pacientes que han tenido abuso sexual en la infancia y cómo su cuerpo va a generar un dolor pélvico crónico, un síndrome, ¿no?
ese abuso que ha tenido va a generar depresión, ansiedad en la paciente, lo que estimula un síndrome de dolor pélvico crónico que puede llevar a una enfermedad orgánica, mayor estimulación del dolor, y esto genera una respuesta neurológica y musculoesquelética, ¿no? O sea, de un problema neurológico, un problema psiquiátrico, como un problema post-trauma, se puede desencadenar un dolor crónico. Entonces, el dolor crónico no es solo ginecológico, y eso es tal vez lo más importante que deberían aprender hoy día. Si tienen una paciente con dolor crónico, lo más frecuente, ¿no? Lo mismo que les dije, si hay sospecha de apéndice y es mujer, interconsulta ginecológica, ya, eso es lo más frecuente. Lo mismo pasa, ¿no? Si tiene dolor pélvico en la parte baja, por ser mujer, es ginecológico, pero eso es falso, ¿no? Entonces, este ejemplo es de la federación, es justamente de este año, hace una semana salió este artículo, y lo que busca la federación con el manejo del dolor pélvico crónico es estandarizar y hacer que el profesional de salud busque las causas en base a foco. Por ejemplo, si recuerdan cuando hablamos de HUA, creo que HUA ya es sinónimo de PALM-COEN, ¿no? Para todos, ¿no? Porque tenemos un paciente con hemorragia, tengo que buscar la palma o la moneda. En uno de esos está la causa de su sangrado. Entonces, eso es lo que busca hacer la federación ahora, ¿no? Tengo una paciente con dolor pélvico crónico, me enfoco ahora en el Are You Moving Zone, ¿no? Entonces, empezamos por la R. Causas reproductivas de dolor pélvico crónico: endometriosis a la cabeza, adenomiosis, dismenorreas, fibromas, enfermedad pélvica inflamatoria, quistes ováricos, ovario remanente o síndrome de mitad de ciclo, ¿no? Mitesio. Si no es la R, nos pasamos a la U. Causas urinarias: el dolor vesical, cistitis intersticial, síndrome doloroso vesical, síndrome uretral, obstrucción uretral. Causas musculoesqueléticas de dolor: síndrome miofacial, síndrome piriforme, coxicolinia, dolor sacroiliaco, puntos, gatillos también de dolor. Otras causas no especificadas: adherencias pélvicas, ¿no? Cuerpos extraños, porfiria, hernias. Causas vulvovaginales de dolor crónico: vulvodinia, vestibulodinia, el vaginismo, ¿no? ¿Alguien sabe qué es vaginismo? ¿Han escuchado el vaginismo? ¿Dolores puedes resumir? El vaginismo es el temor a las relaciones sexuales. O sea, no tiene nada orgánico, pero siente mucho dolor con las relaciones, con la penetración, pero es por algo psicológico, ¿no? O sea, es una causa de dolor vulvar intenso, con mucho temor a las relaciones, pero sin una causa orgánica. Ese es el vaginismo. Causas vasculares: insuficiencia vascular, síndrome de congestión pélvica, malformaciones arteriovenosas, causas idiopáticas, neurológicas, ¿no? Neurálgicas. Causas gastrointestinales: colon irritable, diverticulitis. Causas nociplásticas: hiperalgesia, alodinia, fatiga, ¿no? Fibromialgia, dolor de espalda baja, migraña, tensión, síndrome de fatiga crónica. Y causas mentales, ¿no? Ansiedad, depresión, estrés postraumático, trauma, abuso sexual, son causas de dolor pélvico crónico, ¿no? Claramente es un acrónimo más largo que el PALM-COEN, pero lo que buscan es, pues, sensibilizar a todo el profesional de salud. Lo mismo, ¿no? O sea, noten que el punto ginecológico del dolor pélvico crónico es solo uno de tantos, ¿no? Entonces, esa paciente con dolor pélvico crónico debe pasar por varias especialidades, no solo por ginecología. Pero claramente a nosotros nos compete descartar lo ginecológico, lo más frecuente. Entonces, ante todo paciente con dolor, pregunte pues el tiempo, qué tanto le duele. Si se asocia a dispareunia, por ejemplo, se asociaría a endometriosis, ¿no? Otro, dolor ausente en la mañana, pero que empeora durante el día, podría ser una disfunción de los músculos del suelo pélvico, o la congestión pélvica también causa dolor, principalmente por la noche. Cronología es importante, qué tratamientos ha utilizado el paciente es importante, ¿no? El examen físico, se tiene que hablar paciente echado, sentado, de pie,
valorar las disfunciones de suelo y cadera, principalmente con movimientos, ¿no? Si el paciente se sienta sobre solo una nalga durante la entrevista, por ejemplo, es un dolor muscular del suelo pélvico, ¿no? O sea, su útero, sus ovarios están bien, pero tiene un síndrome miofacial, ¿no? Signo de Carnet positivo, al menos una contribución al dolor, cuando presiono focos miofaciales a nivel del doble. El examen pélvico, aparte de hacer una evaluación vaginal normal como si fuera una EPI, tengo que buscar áreas de sensibilidad a nivel de la vulva, y eso se hace con un hisopo para poder valorar dermatomas, ¿no? Entonces es un examen un poco más complejo, pero buscar dónde puede estar la causa, ¿no? Palpación de un solo dígito para valorar lo que es cuello, útero, anexos, vejiga y uréter. Y examen recto vaginal si es que estoy sospechando de endometriosis. Algunas patologías que causan dolor pélvico crónico: síndrome de mitad de ciclo, ya lo vimos, el de Mittelsmann. ¿Cómo se trata? Con anticonceptivos. La endometriosis, ¿no? Eso lo vamos a hacer ahorita, un momento, pero la endometriosis se asocia a todos los dismenorrea, dispareunia, disquesia, cuando hay dolor al defecar, o disuria, ¿no? Cuando tiene una endometriosis profunda que afecta vejiga. Pero las dismenorreas son las más frecuentes. Adherencias pélvicas son también causa de dolor, ¿no? Frecuente en pacientes posoperadas, como vemos acá, pacientes con cesárea, pacientes con peritonitis, claramente pueden hacer adherencia. O también pacientes con endometriosis y con EPI, por eso suelen tener dolor pélvico crónico. Causas de dolor pélvico crónico, ya en base a lo que hemos visto: ginecológicas, todo lo que hemos mencionado, tracto intestinales, genitourinarias, musculoesqueléticas, neurológicas y mentales, ¿no? ¿Eso qué será? Un prolapso, ¿no? El prolapso de órgano pélvico también causa dolor crónico. ¿Por qué? Porque está estirando todos los músculos de la parte pélvica, ¿no? Entonces, la evaluación también vaginal para poder diagnosticar. Algo que es frecuente y que a veces obvian muchos colegas es la congestión pélvica, ¿no? Toda mujer embarazada tiene, recuerden que el útero durante el embarazo pues aumenta su tamaño hasta 20 veces. Entonces, no solo aumenta el útero, pues también aumenta el calibre de los vasos sanguíneos. Entonces, las venas pélvicas, por la compresión que genera el embarazo como sí, hace que los vasos pélvicos estén más dilatados, ¿no? Entonces, más dilatados, mayor dolor. Es como unas varices, ¿no? A nivel pélvico. Lo que genera es mayor dolor en la parte pélvica. El dolor por congestión pélvica es característico, ya que las venas se van a dilatar más después de un esfuerzo físico o después de que todo nuestro cuerpo esté presionando la región pélvica. Es por eso que es un dolor que se presenta más por las noches y por estar mucho tiempo de pie. Entonces, es un dolor que por lo general es bilateral, pero en el día, al final del día, es más intenso, ¿no? Puede ser mucho más doloroso antes de la regla y después de una relación sexual, ¿no? El diagnóstico lo puedo hacer con una ecografía, veo cómo están los vasos pélvicos, si están más de 9 milímetros, diagnóstico de congestión pélvica, ¿no? O con una angiografía o con una resonancia magnética. El tratamiento puede ir enfocado a hacer una supresión hormonal, darle anticonceptivos o algún tipo de agonista GnRH, va a hacer que el flujo sanguíneo hacia el útero y la región pélvica sea menor, y con eso aliviaría. Si no funciona, hay que hacer una embolización percutánea o una cirugía definitiva como una histerectomía, ligadura de las venas pélvicas o una salpingoflectomía, ¿no? No siempre se han demostrado que la histerectomía trate finalmente la congestión pélvica, ¿no? Pero sí ayuda mucho el tratamiento hormonal. Entonces, de inicio, darle supresión hormonal en casos de congestión pélvica, y si no mejora, ya optar por el manejo quirúrgico. Otra causa de dolor crónico, el ovario residual, ¿no? Paciente que ha tenido, le han hecho una histerectomía por miomas y le han dejado un pedacito de ovario. Ese ovario que queda le va a doler.
porque es un ovario que va a seguir funcionando, va a seguir estimulándose, pero no va a tener a dónde ovular. Entonces, el ovario remanente es una causa también de dolor crónico. Entonces, ante una paciente postoperada, siempre buscar ovario remanente. El tratamiento será retirar, ¿no?, ese ovario remanente, ¿no? Como este caso, ¿no? Paciente que no tiene útero, digamos, intestino, ni siquiera es todo el ovario, le han dejado un cuarto de ovario, ¿no? Ya, pues, para eso mejor no se deja, sino se retira todo, ¿no? Porque eso es una causa de dolor crónico. Dolor de la cúpula vaginal después de una histerectomía, principalmente como un dolor neuropático, ¿no? Recuerden que al retirar el útero en esa zona hay formación de nervios, entonces el diagnóstico es a través de un hisopo tocar la cúpula vaginal. El manejo puede ser inyección directa de anestésicos, ¿no?, o manejo con medicamentos para el dolor neuropático. Amitriptilina, gabapentina, puede ayudar en casos de pacientes sin útero, ¿no? Problemas musculoesqueléticos, la mialgia de suelo pélvico, ¿no?, síndrome de espasmo elevador o elevador del ano, que es el dolor al sentarse en una silla plana. Paciente con dolor muscular durante la evaluación puede asociarse a lo que es mialgia del suelo pélvico, ¿no? El tratamiento es terapia física, ¿no? Una paciente debe llevar terapia, se puede abordar ya acá lo que es ya medidas de terapia, ¿no?, electrofrecuencia, terapia suelo pélvico, relajantes musculares, ¿no?, ejercicios de contracción, de relajación, botox también a nivel vaginal y a nivel muscular puede ayudar a disminuir ese dolor. La comorbilidad en casos de pacientes con dolor crónico son pacientes que han tenido pues un evento psiquiátrico, ¿no? Y eso puede ir de la mano con síndromes gastrointestinales, ¿no? Paciente que tiene síndrome de colon irritable a la vez puede tener dolor pélvico crónico y estar pasando por un proceso psicológico o post-trauma, va a sentir más dolor, ¿no? Genera pues la dispareunia, hace que tengan problemas dentro de la relación, ¿no?, insatisfacción matrimonial, disfunciones sexuales, mayor carga emocional para la paciente con dolor, ¿no? Es por eso que este tipo de pacientes, como les dije, es de difícil manejo porque no es de uno solo, ¿no? Es un manejo multidisciplinario por varias especialidades. Entonces, el diagnóstico del dolor crónico principalmente es el tiempo. Si es más de 6 meses, dolor crónico y buscar cuál es la causa, ¿no? Alivio incompleto de algún tratamiento anterior, algún tipo de afección física, muestras de depresión, respuesta hipersensible o signos de depresión. Estudios de imagen que nos pueden ayudar, de inicio una ecografía básica, resonancia magnética, estudios de laboratorio, si es que están sospechando en una endometriosis pueden pedir un CA-125, pero no es específico, ¿no? Bloqueos anestésicos, se puede colocar un poco de anestésico como lidocaína o bupivacaína a nivel de la zona del dolor, ¿no?, o también en pared, en puntos negativos abdominales. Aparte de diagnóstico puede ser terapéutico, ya que si alivia el dolor, era un dolor miofascial, ¿no? Pruebas psicológicas y entrevistas para ver si hay algún trastorno mental. La laparoscopía es útil para buscar otras causas que no sean netamente ginecológicas, como adherencias, ¿no? Y el manejo, pues el manejo es básicamente analgésicos, ¿no? Pero hay analgésicos de varios tipos. Entonces, de inicio siempre los AINES son bien tolerados y los narcóticos, ¿no? Puede utilizar antidepresivos y neurolépticos en estos casos, como amitriptilina o gabapentina. Ansiolíticos también, como alprazolam. Y el resumen pues del dolor, el manejo neuropático es: de inicio le tengo que dar AINES, terapia no farmacológica como neuromodulación, y puedo empezar con gabapentina, ¿no?, gabapentina o duloxetina o amitriptilina como primer esquema de manejo en caso de dolor crónico.
De segunda línea ya tengo que buscar opiáceos, puedo usar también ácido valproico o tramadol, ¿no? De tercera línea ya tengo que combinar analgésicos, antagonistas como el dextrometorfano o el Badofen, ¿no? Y de cuarta línea ya tengo que considerar algún tipo de terapia del dolor, ¿no? Dije inyección de botox, puede ser un manejo o anestésicos intratecales, ¿no? Que también pueden ayudar. Entonces el dolor crónico es un poco difícil de manejar, pero el dolor neuropático es parte de lo que siempre tenemos que dar, ¿no? Gabapentina, mitriptilina, siempre utilizamos. Cirugía en caso de que la paciente pues lo requiera, pero ya se ha visto en varios estudios que hacer una histerectomía no siempre alivia el dolor crónico, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el 12% de histerectomía se hace por el dolor crónico, pero a pesar de retirar el útero sigue con dolor, y eso nunca fue la causa, o sea, se tiene que buscar cuál ha sido la causa, ¿no? Entonces, en ese mismo estudio se vio que las pacientes a las que se les retiró el útero, el dolor bajó del 97% al 19%, pero aún persistían con dolor, ¿no? Entonces, no pensar que la histerectomía lo es todo, sí es una ayuda, pero en realidad hay que buscar más causas de dolor crónico que estén afectando a esta paciente, ¿no? Y el tratamiento laparoscópico en endometriosis es importante, ¿no? Eso es endometriosis. Vemos ahí focos endometriósicos en el peritoneo, cómo inflaman, ¿no? Toda esa zona, y eso al final va a generar adherencias, todo se va a pegar, genera dolor. El manejo de esa zona es la escisión, hay que retirar todos esos focos endometriósicos, no es solo cauterizarlos o quemarlos, ¿no? Sino retirarlos. Se puede hacer una neurectomía presacra también, aliviar lo que es el dolor a nivel del ligamento uterosacro, en casos de manejo quirúrgico crónico. En casos de varios remanentes, retirar el ovario remanente o anularlo con medicamentos. Y la psicoterapia, que siempre es ir de la mano en casos de pacientes con dolor crónico, ¿eh? Finalmente hablamos un poco de endometriosis, ¿ya? Entonces el dolor crónico, como han visto, nos lleva en punto al manejo del dolor neuropático, ¿no? Usar medicamentos para el dolor neuropático. Pero si tenemos mucha sospecha de endometriosis, hay que hacer manejo de endometriosis. Entonces, la endometriosis es el tejido fuera del endometrio, fuera del útero. Principales localizaciones, ovario, ¿ya? El ovario, pero puede invadir otros órganos, como vejiga, uréter, intestino, incluso tórax, ¿no? Afecta la vida y la calidad de vida de la paciente. Aproximadamente 10% de mujeres tienen endometriosis, ¿no? Entonces, se asocia mucho a dolor pélvico persistente o infertilidad. Causas de endometriosis pues no se han determinado todavía, pero sí existen ciertos factores de riesgo en los que es más frecuente que una paciente tenga endometriosis. Uno de ellos es el bajo peso al nacer. Si alguna de ustedes ha nacido con bajo peso, es posible que pueda tener más dismenorrea o más dolor que alguien de peso normal. Y esto porque se asocia en las pequeñas para la gestacional y la restricción de crecimiento uterino por la programación genética, ¿no? Programación genética ha visto que las pequeñas, como han vivido en un ambiente proinflamatorio dentro del útero, a nivel que avanza su edad, también van a tener mayor riesgo de enfermedades inflamatorias, y una de ellas es la endometriosis, ¿no? Exposición al dietilstilbestrol ya no se usa mucho en gestantes, ya incluso no han retirado el mercado en los años 90, pero también estas pacientes tienen más riesgo de endometriosis. Otro factor de riesgo, empezar la menarquia muy temprano, ¿ya? Antes de los 9 años, más posibilidad de endometriosis. Bajo índice de masa corporal, también mayor riesgo de endometriosis. Y en la vida adulta, ciclos menstruales más cortos, aumento de los flujos sanguíneos, bajo índice de masa corporal, la nuliparidad es un factor de riesgo también para endometriosis, ¿ya? Pero bueno, hasta ahora no se ha determinado mucho, pero sí se ha visto que desde ya la vida fetal, muchas pacientes pueden tener endometriosis. Las teorías por las que se produce la endometriosis pues son tres, ¿no? Las aceptadas. La teoría de la menstruación retrógrada, la teoría de
la diseminación hematógena y la teoría de lo que es las células pluripotenciales. Entonces, vemos, la primera teoría, que es la de menstruación retrógrada, es la más aceptada a nivel científico, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que las pacientes, no avanzó, es del mismo grado. Entonces, un factor, ¿no? La teoría de la menstruación retrógrada es la teoría de Meyer. Entonces, ¿qué ha visto este ginecólogo? Vio que en pacientes que tenían himen imperforado tenían más dolor crónico en la vida. Entonces, él vio que esas pacientes con himen imperforado, como la sangre se acumulaba, pues volvía a través de la trompa hacia la cavidad rectal, ¿no? Teoría de la menstruación retrógrada. Entonces, ahí nació esa teoría y es muy aceptada. Hay pacientes que sí tienen si no hay que saber en eso, un porcentaje de la regla puede volver, ¿no? Entonces, fue una teoría aceptada en su tiempo, que hasta ahora sigue, ¿no? Pero otra teoría es la de la metaplasia celómica, porque esa teoría no explicaría por qué se ha presentado endometriosis en pulmón, porque no va a llegar la sangre hasta arriba, ¿cierto? Entonces, la teoría de la metaplasia celómica significa que hay células ya programadas para ser células endometriales desde la vida fetal, que al final se van a estimular a través de las hormonas cuando empieza a haber la regla. O sea, son células que empezaron desde la vida fetal y que se presentaron, por ejemplo, en el pulmón, ¿no? Teoría de la metaplasia celómica. Y eso también explica, en ciertos casos, como fondo de saco o ligamentos, ¿no? Y otra cosa, eso no explicó por qué no había, por qué se presentaron casos de endometriosis en pacientes, por ejemplo, con el recto, endometriosis intestinal o en vejiga, ya que no suelen tener el mismo origen. Entonces, ahí nace la otra teoría, que es la teoría de la diseminación. Estas células endometriales, a través de los conductos linfáticos y hematógenos, diseminan hacia órganos vecinos, como vejiga y como recto. Entonces, la teoría de la diseminación trata de explicar por qué hay endometriosis profunda, principalmente en recto y en vejiga, ¿ya? Entonces, son las tres teorías más aceptadas, pero aún no se determina una causa por qué existe la endometriosis, ¿no? Pero es más frecuente en mujeres de bajo peso al nacer, alteraciones mullerianas, menarquia temprana, ciclos menstruales cortos, aumento del flujo menstrual, bajo índice de masa corporal, la nuliparidad, ¿no? Hablando de endometriosis, tenemos dos tipos de endometriosis, la superficial y la profunda. Superficial es cuando solo engloba lo que es la superficie del peritoneo. Y la profunda es cuando infiltra más de 5 milímetros la superficie peritoneal. O sea, se infiltra por debajo del peritoneo y hacia los órganos cercanos, ¿no? Por ejemplo, recto sigmoide, urétero, vejiga. Y el otro tipo de endometriosis frecuente es la endometriosis ovárica, ¿no? Cuando llega al ovario y forma un quiste, también llamado quiste de chocolate. Los síntomas de la paciente con endometriosis son principalmente el dolor asociado a la regla, la dismenorrea, ¿no? 90% de pacientes tienen dismenorrea. Otro síntoma es la dispareunia, tienen dolor en las relaciones sexuales, dolor pélvico crónico, infertilidad también se asocia, disquesia cuando hay algún tipo de compromiso intestinal, o disuria cuando hay compromiso vesical, ¿no? Si hay un implante diafragmático o torácico, puede presentarse hemoptisis o neumotórax, ¿no? Bien. Entonces, un estudio de casos y controles determinó que en más de 5.000 pacientes con endometriosis tenían más probabilidades de tener dismenorrea, 8.1 de OR, ¿no? Dispareunia, sangrado postcoital, dolor abdominal pélvico, menorragia y antecedentes de subfertilidad, ¿no? Entonces, los síntomas clásicos ya los hemos visto. Agregamos ahí lo que es la disuria, la disquesia, que suele ser cíclica, ¿ya? Cíclica quiere decir que cada ciclo menstrual le va a doler al defecar, ¿no? O al miccionar. Signos, podemos ver el útero retroverso, es algo frecuente, nódulos a nivel de la pared del fornix posterior de la vagina,
podemos ver dolor en la parte posterior o las paredes vaginales o masas anexiales, y eso es un endometrioma. Factores de riesgo, los mismos que ya hemos visto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Una ecografía transvaginal, ¿no? Para descartar otras causas. Si encuentro un endometrioma, claramente es una endometriosis. Tengo que buscar signos de endometriosis profunda, puedo darle un tratamiento. Pero si no encuentro nada, encuentro por ejemplo una ecografía, me informan útero y ovarios normales, pero la paciente tiene muchos síntomas, endometriosis, dismenorrea o disquesia, tengo que pedirle algo más, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un estudio profundo de endometriosis. ¿Cómo se hace? Con un mapeo ecográfico de endometriosis o una resonancia magnética, ¿ya? En caso de que tu ecografía te haya informado, normal. Y si hay muchos síntomas, igual tengo que iniciar tratamiento hormonal. Diagnóstico diferencial de endometriosis, prácticamente los mismos de dolor pélvico crónico. La resonancia magnética es muy útil para diagnosticar hasta un 90% de sensibilidad, pero también la ultrasonografía, la ecografía avanzada, es muy útil en casos de mapeo ecográfico endometriosis, ¿ya? La recomendación actual es que se brinde un tratamiento incluso sin necesidad de un estudio de imagen si es que la paciente tiene muchos síntomas. Se debe dar un tratamiento de primera línea. Acá vemos ciertos casos de endometriosis. Ligamento útero-sacro, uréter, veo pequeños implantes endometriósicos, chiquititos, blancos, ¿no? Endometriosis superficial, ya, peritoneo. Una endometriosis ya un poco más avanzada, también es superficial, veo el fondo de saco, bastantes adherencias entre la pared posterior del útero y el intestino, ¿no? Endometriosis superficial. Veo esto que se llama foco en pólvora, gatillo de pólvora, como cuando disparas queda la pólvora, se me fue el nombre ahorita, pero es gatillo. ¿Alguien tiene? Gatillo. Como un gatillo de pólvora, lo que sale de pólvora. Bueno, es algo compuesto, pero es un diagnóstico laparoscópico de la endometriosis superficial. Igual, ¿no? Puntos gatillo, ¿no? Puntos gatillo. Eso causa dolor también. Endometriosis superficial, entonces que estoy viendo, vasos iliacos, ligamento uterosacro, encima del uréter, ¿no? Endometriosis superficial, pero por el uréter. Y este es el quiste de chocolate, ¿no? Es un endometrioma ovárico. Se abre el quiste y empieza a salir esa secreción oscura. Endometrioma ovárico, ¿no? Acá veo lo mismo, ¿no? Acá en la parte superior, igual, ¿no? Como si hubiesen disparado en esa zona. Focos endometrióticos, ¿no? Endometriosis superficial. Entonces, el diagnóstico, lo que es laparoscópico, ya no se recomienda mucho. O sea, por muchos años ha sido el gol estándar la laparoscopía para diagnosticarlo. Pero lo que se recomienda ahora con laparoscopía es, se diagnostica, pero a la vez se hace el tratamiento. O sea, si vamos a entrar a operar a una paciente, no va a ser solo pues para entrar a ver qué era lo que se hacía. Decían, hay mucha sospecha de endometriosis y su ecografía es normal, hay que programar. Y a través de la laparoscopía se veía, ¿no? Se encontraba esos focos. Ah, endometriosis. ¿Y qué hacían? Cerraban y le daban manejo médico hormonal. No tiene sentido, ¿no? Entonces, actualmente, como les dije, mapeo ecográfico endometriosis ayuda mucho en el diagnóstico antes que la operación para que puedan manejar a la paciente. Y si van a operar a una paciente, que no haya mejoría con el tratamiento médico o que haya alguna indicación quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, endometrioma ovárico más de 5 centímetros, debe ser quirúrgico, ¿no? Entonces, el tratamiento de inicio siempre de la endometriosis debe ser hormonal. ¿Qué es lo que buscamos? Suprimir la ovulación, ¿no? Ya que los implantes endometriósicos dependen de hormonas. Entonces, buscamos la disminución justamente de las hormonas para que estos implantes no se estimulen, ¿no? Cambios en el estilo de vida, en la dieta también, afecciones que
mejoren también lo que es el síndrome colon irritable, pueden ayudarlo. Pero de inicio tengo que darle hormonas a esa paciente, ¿no? Entonces, terapia de primera línea, anticonceptivos, hormonales combinados, puedo darle. O lo que más recomendamos nosotros son los progestágenos solos, ¿no? Dentro de los progestágenos, el que ha demostrado mayor efecto frente a la endometriosis es el dienogest. Entonces, darle dienogest 2 miligramos al día por un periodo de 6 meses puede ayudar a controlar la endometriosis, ¿no? Nombre comercial, tenemos el Visane, ¿no? Visane, y ahora último han sacado el Pietra también, que está más barato. Cada caja está a 80 soles más o menos. El Visane sí está un poco más caro, 120 cada caja. Entonces, son manejos, el dienogest sí ha demostrado un poco más de efectividad en caso de quedarle solo anticonceptivos. Entonces, de preferencia un progestágeno como dienogest. Pero pueden darle otro, ¿no? Un implante subdérmico, acetato de hidroxiprogesterona o el DIU con levonorgestrel, que es muy bueno en casos de adenomiosis, ¿no? Si no mejora, paso a las terapias de segunda línea, agonistas GnRH, ¿no? A la cabeza el acetato de leuprolide, que se pone una ampolla intramuscular mensual, ¿no? Una ampolla de 3.75. ¿Cuál es el problema con los agonistas GnRH? Es que tienen muchos efectos adversos. Lo que va a hacer el agonista GnRH es bloquear todo el eje hipotálamo hipoficiario ovárico. Eso significa que ya no va a haber producción de estrógenos. Lo que va a asimilar a un estado de menopausia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos del leuprolide? Sofocos, bochornos, dolor de cabeza, sequedad vaginal, atrofia y tal vez el más difícil, la osteoporosis. Entonces, usar agonistas tiene también sus complicaciones, pero es una opción, ¿no? Otra opción, los antagonistas GnRH, como el Agolix o el Cetrilolix, ¿no? Puede utilizar también inhibidores del aromatasa, también como segunda línea, ¿no? Y el manejo quirúrgico, principalmente en casos pues, de estadios moderados, ¿no? 3 o 4 tengo que manejar. La endometriosis se puede clasificar en varios estadios. Esta es la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, la ASMR, que clasifica la endometriosis en 4 grados, ¿ya? El grado mínimo, cuando es menos de 5 puntos, el grado leve de 6 a 15, el grado moderado hasta 30 y el severo de 30 a 54. ¿Cuáles son los puntos? Me van a decir. Son difíciles, porque la clasificación es una clasificación laparoscópica, ese es el problema. Que la SMR sacó esto en los años 80 para diagnosticar endometriosis. 1991. Entonces, era lo mismo, ¿no? Hoy es una endometriosis grado 3, ya hay que operar. Diagnosticamos que sí tiene un endometrioma, tiene adherencias duras, laxas, tiene implantes juntos e implantes separados. Sí, son 30 puntos. ¿Ya? ¿Y qué hacen? Cerraban y daban tratamiento. Entonces, como les dije, ya no se recomienda mucho, pero tienen que conocerlo porque algunas guías todavía les preguntan grados de endometriosis. Pero más o menos para que ustedes se den una idea y sea más fácil para ustedes, si yo tengo un paciente que ya tiene un endometrioma ovárico, ya es grado 3, ya está en tercer grado. Si tiene 2, en los 2 ovarios, ya es cuarto grado. Si no tiene endometrioma, doctor, es un grado 1 o un grado 2. ¿De qué me diferenciaría? Del tipo de implantes. Si los implantes son separados, sin adherencias, grado 1. Y si los implantes son separados, pero también tienen adherencias, grado 2, ¿no? Más o menos, porque los puntajes sí son difíciles, van en base a la localización y al tipo de adherencias. Pero los grados 1 y 2, manejo médico, grado 3 y 4 puede ser combinado o quirúrgico. En base a esa clasificación. Ahí está lo que les decía, ¿no? Peritoneo, si involucra fondo de saco, está hacia adelante, hacia atrás. Pero guíense por el endometrioma. Si ya tiene un endometrioma, es grado 3. Entonces, ya como resumen, cuando tengan un paciente con endometriosis, terapia de primera línea, anticonceptivos orales combinados o solo progestágenos, ¿ya? De los progestágenos, el mejor, el que da más efectos, dienogest. Si no tienen dienogest, no tiene dinero el paciente,
denle pues anticonceptivos combinados, pero tienen que dar por lo menos 3 meses a 6 meses. Segunda línea, análogos GnRH, acetato y leuprolida, ¿ya? Pero ya saben los efectos adversos. Tercera línea, no ha mejorado con estos dos, ¿qué hago? Pues la opero, ¿no? El tratamiento es la escisión quirúrgica y la ablación de los focos endometriósicos. Entonces, se ha demostrado en casos de endometriosis que mejora el dolor de esas pacientes no es quemar o cauterizar esos puntos endometriósicos que hemos visto, lo mejor es retirarlos, ¿no? Escisión quirúrgica es lo mejor, no solo cauterización. Después de haber retirado esos focos, ¿qué tengo que darle? Tratamiento médico. ¿Con qué? Con lo mismo, anticonceptivos o progestanos, ¿no? Como una terapia maternal. Y de cuarta línea, un tratamiento más definitivo, hacer una histerectomía. Pero recuerden que la histerectomía no es un tratamiento definitivo. Si se va a hacer una histerectomía, hay que dejar igual un manejo médico. Porque el paciente con endometriosis se han sacado el útero y tenía un foco endometriósico en el intestino. Ya no tiene útero, pero le duele el intestino. O sea, en resumen, ¿han hecho algo sacando el útero? Pues no, ¿no? Por eso es importante que todo paciente que se va a operar debe tener un estudio de imagen, o un mapeo ecográfico, o una resonancia magnética. ¿Y para qué? Para que en una sola operación pues se resuelva todo, ¿no? O sea, si ya tiene alguna indicación para retirar el útero, o sea, tiene adenomiosis, por ejemplo, pero también tiene un foco endometriósico en el intestino, pues hay que sacar los dos, ¿no? Se saca el útero y se saca el foco intestino, ¿no? Entonces, el manejo quirúrgico definitivo es de cuarta línea cuando ya le han dado medicamentos y no hay mejoría, ¿ya? Lo que hemos visto en manejo de dolor, ese es el manejo, las 4 líneas. Y en casos de infertilidad, lo que les mencionaba a la mayoría, fertilización in vitro, ¿no? El FIP es muy indicado en casos de endometriosis, ¿no? Pueden utilizar inducción ovárica, inseminación intrauterina, pueden hacerlo, pero ¿en quiénes? Pacientes menos de 30 años, ¿ya? Si tiene endometriosis y es infértil y tiene menos de 30 años, intenten inseminación, pero si tiene más de 30 años, de frente tiene que ir a fertilización in vitro, porque es lo que mejora más la tasa de despegue.